Hola, soy Manuel y soy pastor de la Alianza. Estoy casado, tengo 2 hijos y como muchos de los que compartimos esta vida, tenemos una familia y tenemos toda una problemática alrededor de ella. Un día nos enamoramos, empezamos un hogar, ahora aparecieron los hijos, pero algo que se mueve alrededor de la familia es un tema muy en boga, que es la sexualidad. Hoy queremos compartir una conferencia de Salvador de Lutri. Él es un reconocido periodista argentino que nos va a hablar acerca de la historia de la sexualidad a lo largo de la vida del ser humano. Y también nos va a compartir una perspectiva divina de la misma. ¿Qué hacer? ¿Cómo pensar? ¿Qué es lo que debemos entender acerca de nuestra sexualidad y cómo practicarla? Son temas importantes que nos deben llevar a reflexionar y pensar de lo que hacemos y de lo que vamos a enseñar en nuestro hogar. Te invitamos a pasar un tiempo meditando, pensando y disfrutando aquello que hemos preparado en este tiempo para ti. Al final, te invitamos a quedarte con nosotros, porque quisiéramos reflexionar y poder tomar algunas decisiones de repente muy prácticas para tu vida, para tu hogar, y para que realmente podamos disfrutar y sacar provecho al máximo de este momento. Gracias. Separando despacio de todos y nadie tu presencia extrañó y te dolió, y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver y fuiste presa fácil de enemigos que pronto te engañaron y caíste en su red, y ahora con tu cabeza y con hombros caídos añoras esos días cuando estabas con él. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Pasas muchos días luchando en tu mente, no sabes si es posible volver al redil, te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y esperar. Él tiene reservado un lugar en su mesa y tu llegada espera, ya no tardes
Dios los bendiga. Vamos a comenzar. Hoy tenemos un tema que yo dije especial. Creo que es importante que reflexionemos juntos sobre un tema que es serio. Es muy serio. Tenemos que hablar de la nueva sexualidad. Los invito a que abramos la Biblia en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, y nos ponemos de pie para la lectura. Gracias. Capítulo 4. Me imagino que la mayoría tiene Reina Valera versión 60, ¿no es cierto? Que es lo más común. Así que vamos a leer desde el primer versículo hasta el versículo 5. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y preste atención ahora a estos dos versículos. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a leer nuevamente estos dos versículos. Si usted tiene su Biblia, lea conmigo en voz alta. Ustedes también lean conmigo en voz alta los versículos 4 y 5, que dicen así. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Muy bien, pueden tomar asiento. Dentro de los temas que nos inquietan, por los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad, tal vez uno de los más problemáticos y de los más graves son las novedades que tenemos en torno a la sexualidad. Y realmente tienen que inquietarnos por la forma en que se está enfocando en este momento la sexualidad y por las consecuencias personales y sociales que tiene el rumbo que la sociedad hoy está tomando. Nosotros a veces miramos todas estas manifestaciones de desviación de las normas morales y espirituales y aún de las normas y de las reglas y las leyes naturales como una tremenda novedad en nuestra cultura. Pero si hubiésemos vivido en tiempos del apóstol Pablo o hubiésemos vivido en los tiempos de la iglesia primitiva, hubiéramos descubierto que la iglesia no interactuaba con una sociedad como la que nosotros conocimos, sino como una sociedad como la que nosotros estamos conociendo ahora. Porque el mundo pagano en el que ellos irrumpieron y que con el poder del Evangelio cambiaron, ese mundo pagano, de ese mundo pagano tenemos testimonios en la literatura de que era tan decadente o más decadente que la sociedad de hoy. En la literatura griega que nos queda, nos enteramos que entre los griegos la homosexualidad era moneda corriente, que entre los romanos el culto a Baco, por ejemplo, era la práctica sexual abierta y al aire libre totalmente desenfrenada, que entre los griegos los hombres mayores tenían jovencitos de los que usaban sexualmente, que Sócrates practicaba la homosexualidad. Y no solamente practicaba la homosexualidad, sino que Alcibíades, sabemos el nombre del joven con quien la practicaba, que se llamaba Alcibíades, que era su efebo. Platón habla del amor homosexual y lo señala como un amor superior.
es ambivalente muchas veces en sus juicios, a veces lo aprueba, a veces lo desaprueba, pero en el banquete escribe así: para el joven no hay felicidad mayor que un hombre valiente que le quiera, y para el hombre no hay felicidad mayor que un efebo valiente de quien esté enamorado. Lo que quiere decir que es la proclamación de la homosexualidad como una práctica común. Hoy, si ustedes visitan los museos que guardan algunas de las piezas cerámicas de los griegos, se van a encontrar con que aparece el general con el carro de guerra al lado, con los soldados a un costado y detrás un joven que es el efebo. Ninguno salía a la guerra sin su compañero homosexual. Y esto queda el testimonio en las cerámicas que ellos dejaron y en la literatura. Aristóteles, que estaba preocupado por el crecimiento demográfico, dice que los efebos eran necesarios porque era una forma de controlar la población. Es decir, mientras que se tenían relaciones homosexuales, la población no crecía. Entonces él lo aprueba. Y todos sabemos que en la antigua Grecia había una isla, la isla de Lesbos, donde había una famosa poetisa, Safo, una poetisa griega, que hablaba de la homosexualidad femenina y que era una isla de lesbianas. De ahí nos viene, de la isla de Lesbos, nos viene el nombre de lesbianas. Lo que quiere decir que esa era una colonia de lesbianas que vivían en aquel lugar. En resumen, como dice Luciano en sus diálogos, el amor puro por los jóvenes está reservado a los filósofos. Pero para el hombre común, tanto las mujeres como los varones sirven para el placer. Esto da un panorama de lo que era el mundo en el que llegaron los cristianos. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que un pueblo tan culto, tan desarrollado, padre de la filosofía occidental, que nos legó un vocabulario que seguimos usando hasta el día de hoy, porque las palabras nuestras se usan en la ciencia, las palabras griegas se usan permanentemente en la ciencia, ¿cómo puede ser que este pueblo al que no hemos podido superar en muchos aspectos haya caído en esto? Pues hay un problema fundamental, que es el que se está dando en este momento, y por eso yo convoqué a los jóvenes para ver si ellos pueden captar cuál es la esencia de este problema. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que los griegos disociaban lo que es el cuerpo de lo que es el alma y el espíritu. Es decir, ellos decían que el cuerpo era una cosa y que el ser era el alma y el espíritu. Por lo tanto, uno podía tener el alma y el espíritu puro y con el cuerpo podía hacer lo que quisiera. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiraba hacia abajo y el alma y el espíritu tiraban hacia arriba. Quiere decir que el cuerpo lo concebían ellos como la cárcel del alma de la cual se iban a desatar. Pero mientras que estuvieran atados, le daban al cuerpo todos los placeres que el cuerpo pidiera. Entendían que el ser es únicamente inmaterial. Ahora, si ustedes leen con detenimiento la carta, por ejemplo, la carta a los Corintios o la carta primera a Tesalonicenses, háganlo en su casa, por favor, porque yo no voy a dar simplemente la cita y tengo que ir rápido. El apóstol Pablo les escribe: ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Dios se lo ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en sus cuerpos. ¿Por qué hace tanto énfasis en esto? Porque en Corinto, que tenía una tremenda influencia griega, ellos habían caído también en pecados de inmoralidad, porque pensaban, como los griegos, que a Dios se lo honraba con el alma y el espíritu, pero con el cuerpo uno podía hacer lo que quisiera. Entonces el apóstol tiene que escribir duramente diciendo: cuidado que el cuerpo es de Dios. Y ustedes no pueden pensar que el cuerpo es aparte del alma y el espíritu. De ahí que la doctrina cristiana de la resurrección del cuerpo. Creemos en la resurrección del cuerpo. ¿Por qué? Porque el ser no está completo si no tiene cuerpo. La unidad de Dios, cuerpo, alma y espíritu, es la que defendía el apóstol
y que enseñaba a la gente. Y por eso escribe a los tesalonicenses y dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado sin reprensión hasta la venida de nuestro Señor. Fíjese que él podía haber obviado estas palabras, y todo vuestro ser sea guardado sin reprensión, pero él pone vuestro cuerpo, alma, espíritu, porque si él no pone esto, puede haber confusión entre los que escuchan, influenciados por el pensamiento griego. Quiero decir que tenía que subrayar esto, que el sexo y que lo que se hace con el cuerpo también es creación de Dios y es bueno en gran manera, pero tiene que estar integrado dentro de lo que es el plan de Dios. Todos sabemos que el pecado disocia, el pecado es disociante. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El pecado es disociante. Y entonces también no solamente es disociante entre los hombres, entre la sociedad, es disociante dentro de nosotros mismos y disocia. Y lo que había pasado con los griegos es que no habían entendido el concepto de pecado como disociante y ellos creían que lo normal era disociar. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que disociamos entre lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu y se practica una sexualidad ajena al amor, ajena al compromiso. Y esto es una disociación porque es darle rienda suelta al cuerpo simplemente sin asociarlo a lo que es el alma y el espíritu. Ahora, la Biblia dice que el sexo es bueno porque es creación de Dios. De ninguna manera podemos pensar que el sexo es una cosa mala. El sexo ha sido creado por Dios, bendecido por Dios y ordenado por Dios. Pero siempre como una realidad no desintegradora, sino como una realidad integradora. Y los cristianos justamente subrayaron esto desde el principio. Subrayaron el hecho de que el hombre era un ser integral, cuerpo, alma, espíritu, y que tenía que glorificar a Dios, no solamente en el alma y el espíritu, sino también con su cuerpo, porque el cuerpo es el templo de Dios. Claro, les costó a los cristianos entrar en el mundo antiguo, ¿no? Les costó muchísimo. Nosotros a veces creemos que nuestra lucha es tremenda en esta sociedad. No, ya la tuvo el cristianismo, ya se vivió esto. Esto lo vivió la iglesia. Lo que pasa es que nosotros estuvimos acostumbrados durante muchos años a vivir dentro de un contexto que lo que aprobaba la iglesia lo aprobaba también la sociedad. Pero ahora estamos viviendo en otro contexto, que lo que aprueba Dios y lo que aprueba la iglesia no lo aprueba la sociedad, lo desaprueba. Y entonces estamos en un momento de enfrentamiento, de colisión, y no estamos acostumbrados a eso. Pero los primeros cristianos tuvieron que acostumbrarse a eso. Tuvieron que responder a eso. ¿Por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre? ¿Por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre? Si nadie sabe cuándo nació Jesús. Nadie sabe. Porque en esa fecha los romanos tenían una de sus fiestas paganas más inmorales. Y celebraban en medio de bacanales la llegada, el nacimiento en el hemisferio norte del sol. Y los cristianos tomaron ese día y dijeron, nosotros vamos a celebrar la encarnación, que Dios fue hecho hombre. Mientras que ellos celebran el nacimiento del sol, nosotros vamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Por eso la Navidad no es el cumpleaños de Jesús, porque nadie sabe cuándo, en qué fecha del calendario nació Jesús. Es una celebración de la encarnación, de que Dios fue hecho hombre, y lo hicieron para contestarle a la inmoralidad. Lo que quiere decir que fue una lucha tremenda en aquel tiempo, la que tuvieron contra la decadencia. Pero Chesterton dice, cuando llegó la Edad Media, el mundo occidental fue puesto en cuarentena, tenía que curarse, y fue puesto en cuarentena hasta que aprendiera. Y fueron cayendo todas estas cosas, y se fue comenzando a normalizar. No digo que se ha normalizado todo en ese momento, ni creo que hay edades santas, ni nada de esto. Pero sí que muchas cosas cambiaron. Muchas cosas cambiaron. Y hubo un ordenamiento dentro de la sociedad. Un ordenamiento que respetaba cuerpo, alma y espíritu. Nosotros además, y junto con esto, tenemos además de la influencia de una sociedad griega
que fue antagónica en aquel momento con el pensamiento cristiano y que colisionó, los cristianos colisionaron con su forma de vida y con su moral, nosotros tenemos además en nuestra historia reciente pasada como cultura algunos cambios que se produjeron antes del siglo XX. Ustedes saben que antes del siglo XX la Inglaterra era la superpotencia que dominaba los mares y el mundo. La reina Victoria reinó desde el año 1837 hasta el año 1901, lo que quiere decir que reinó 64 años en Inglaterra y marcó una época, lo que se llama la época victoriana. Y así como los griegos se habían ido para una punta, la reina Victoria se fue para la otra. Se fue para la otra en tal forma que fue una época de gran represión sexual, donde el cuerpo era pecaminoso. Una mujer no podía mostrar el tobillo, porque si mostraba el tobillo estaba sembrando erotismo y pasión en la gente. Pero no solamente eso. Si había una mesa, había que taparle las patas, porque era inmoral ver las patas de la mesa. Es decir, era el extremismo total. Mientras tanto, Inglaterra vivía la revolución industrial y en las calles de Londres la pobreza generaba prostitución. Y todos los que estaban alrededor del puritanismo inglés durante el día, a la noche se iban a los barrios estos para vivir su disolución. Por eso se dice que era una época de vicios privados y virtudes públicas. Pero fue tremendo. Y le digo para los jóvenes estudiantes, me imagino que acá habrá muchos universitarios, ¿no es cierto? ¿Cuántos universitarios hay? Levanten la mano. Bueno, cuando ustedes lean a Marx y a Freud, tienen que recordar que el marco en el que ellos escriben es la época victoriana. Porque si no, no lo van a entender. ¿Por qué habla tanto del sexo Freud? ¿Por qué le achaca al sexo todos los problemas de la sociedad? Porque él escribe a la sombra de la época victoriana. Lo que dice Marx acerca del trabajo y del capital hay que leerlo a la luz de la revolución de la sociedad industrial, con los desastres que trajo. Quiere decir que no lo podemos sacar de contexto, hay que contextualizarlo dentro de esto. Esto es un paréntesis simplemente. La influencia se sintió en ese momento en todo el mundo porque el sexo comenzó a ser un tabú. Quiere decir que venimos de los griegos, donde el sexo era cualquier cosa, y de la influencia del mundo pagano, y llegamos después en el siglo XIX, principio del siglo XX, porque influenció al principio del siglo XX, en que el sexo comenzó a ser un tabú. Y si usted puede hablar con sus abuelos acerca de la sexualidad, se va a dar cuenta toda la represión que ellos tienen para hablar de ciertos temas. Se sienten mal cuando se hablan de ciertos temas. ¿Por qué? Porque fueron criados en esa forma. Yo recuerdo que la primera vez que dimos una charla sobre sexualidad a los jóvenes en nuestra iglesia, hace ya de esto más de 40 años, los padres estaban horrorizados de que le fuéramos a hablar de sexo. Eso se aprende en cualquier lado, menos en la iglesia. O que la iglesia se hablara de sexo era tremendo. Yo tuve que discutir con padres. Mire que usted no le enseña. No, en casa no se habla de sexo. Y la iglesia no habla. ¿Dónde lo va a aprender? En la calle. Y bueno, pero que lo aprenda en la calle. Digo, bueno, ¿usted cree que la calle es mejor escuela que la iglesia? Pero fíjese usted la represión que había en ese momento. La represión tremenda que había. Nuestra generación no fue enseñada por sus padres acerca de la sexualidad. En todo caso lo aprendimos afuera. Lo que quiere decir que había una tremenda represión. Pero después de la Segunda Guerra Mundial hay una explosión hacia afuera. Después de la Segunda Guerra Mundial se produce un movimiento pendular. Y así como lo teníamos en una punta y llegó con la época victoriana a la otra, ahora está el péndulo volviendo hacia el otro lado. Es decir, está produciendo el movimiento de retroceso nuevamente a aquel lugar. Y comienza después de la Segunda Guerra Mundial. El fondo sobre el cual comienza a desatarse esta revolución sexual es justamente la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam. Y la Guerra de Vietnam produce una reacción en muchos jóvenes y aparece entonces el movimiento hippie. ¿Y el movimiento hippie de qué hablaba? Hablaba de paz y de amor.
Ellos se rebelaban contra la sociedad consumista, contra la sociedad belicista, contra la sociedad mediocre, y hablaba de paz y amor, y formaban comunidades. Y aparece una revolución sexual que la facilita la difusión de la píldora anticonceptiva, que fue fundamental para que esa revolución siguiera andando. Pero allí comienza. Y yo creo que los movimientos, como el movimiento hippie, como el Mayo francés, hay que analizarlos, porque la Iglesia no supo leer qué era lo que estaba pasando. Entonces los hippies, ¿qué son? Un grupo de pelo largo que está allí. No era eso. Era gente que se estaba rebelando contra el sistema y que lo hacía en forma justificable. No querían ir a la guerra de Vietnam. Creían que la guerra de Vietnam era una guerra económica. No querían entrar dentro de una sociedad donde la economía los mandara a morir. Y se rebelaron. Entonces mirarlo simplemente como una gente sucia y de pelo largo que tocaba la guitarra y hablaba de paz y amor es no entender que siempre en lo que pasa en la juventud está marcando el termómetro de la sociedad. Lo que pasa en la juventud marca el termómetro de la sociedad. Lo mismo sucedió con el Mayo francés. Allá en 1968, en mayo en Francia, los jóvenes salen a la calle y producen una revolución que casi hace caer al gobierno. ¿Cuáles son las razones por las cuales ellos se levantaron? Ellos estaban haciendo una fuerte crítica a la sociedad, fuertísima crítica a la sociedad, a una sociedad que estaba materializándose. Y yo creo que como cristianos nosotros tenemos que observar todo esto y saber leerlo a tiempo, porque cuando uno no lee a tiempo, después la realidad se le viene encima y lo aplasta. Y esto es una de las cosas que no se supo leer. ¿Y qué pasó? Que llegó un momento que la sexualidad se desató en tal forma que hoy en el noticiero le hacen un reportaje a un gay o a alguien o a un polígamo o a una lesbiana como algo absolutamente normal. Que en el humor aparece permanentemente el chiste sexual, que en la telenovela hay una relación equívoca, que en el programa femenino hay una experta en sexualidad que casi raya en la pornografía cuando habla, que en los programas infantiles ponen una animadora que sea sexy para que no lo vea el nene solamente, sino también el padre. Es decir, que el sexo está en todas partes, está manejando todas las cosas. Y vino Internet, y con Internet, no voy a entrar yo en los temas que se han tratado en estas noches en los talleres, pero con Internet hay un acceso a todo el mundo sexual y a la pornografía, a lo positivo tanto como a lo negativo, donde el sexo se ha instalado dentro de la casa. Yo me río cuando los padres dicen, no, con mi nene estoy tranquilo, se pasa todo el día en el cuarto con la computadora. Sí, está tranquilo. Es preferible a veces que esté en la calle y no con la computadora en el cuarto. Además, nunca la computadora tiene que estar en el cuarto. Nunca. Pero ahora sacan el teléfono, ese engendro que tiene de todo, y en cualquier lugar están... Sí, porque es máquina fotográfica, teléfono, internet, escriben cartas, mandan mensajes, es un engendro eso. Ahora, fíjense, fue tabú, sigue siendo tabú, porque no se toma con naturalidad, no se lo integra. Y estos descontroles están produciendo embarazos no previstos. ¿Por qué? Porque buscó el placer del cuerpo, pero resulta que trajo consecuencias. Maternidad adolescente, abortos. Ya ahora queremos hasta legalizar los abortos para evitar las muertes, todos sabemos cómo es este asunto. Suicidios, resurgimiento de las enfermedades de origen sexual, crímenes sexuales, SIDA. Es decir, hay una cantidad de consecuencias que ha traído esto, que a veces la queremos ocultar, pero lo que hemos perdido es el carácter integrador del sexo. Ahí es donde está el problema, es que ya el sexo no es algo que nos integra, sino es algo que se lo vive desintegradamente. Por tanto, uno tiene que preguntarse, ¿por qué hay tanto problema con el sexo? ¿Por qué estamos hablando de los griegos hasta ahora? Porque el aparato reproductor humano tiene características especiales. No es lo mismo que el aparato, por ejemplo, respiratorio.
a nadie se le ocurriría escribir acerca de la moral del aparato respiratorio, pero sí se escribe sobre la moral sexual. No hay una ética digestiva, no hay una ética cardiovascular, no hay una ética respiratoria, pero hay una ética sexual. ¿Por qué? Porque en el sexo convergen, es la parte integradora de la persona el sexo, allí convergen la parte física, la parte emocional, la parte espiritual, la parte ética y la relación con el otro. Entonces, la sexualidad, el sexo, el aparato reproductor masculino y femenino, hay que evaluarlos desde otros aspectos que vayan más allá de lo médico. Y esto lo digo porque cuando se hacen leyes parece que lo que se discute es el aspecto médico únicamente, o el aspecto social. Pero no se discute el problema de que el hombre, como una totalidad, es diferente al animal, porque no se guía por el instinto. Y sobre esto voy a hablar en un momento. Es diferente porque tiene conciencia moral. El hombre diferencia entre bien y mal, primero. El hombre tiene capacidad intelectual. Pensamos, razonamos, reflexionamos, investigamos, modificamos. El hombre tiene afecto. Amamos y necesitamos ser amados. Nos vinculamos afectivamente. Y el hombre tiene libertad para elegir lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto. Somos responsables. Somos seres sexuados, pero no tenemos instinto sexual. Perdón, no nos domina el instinto sexual. Tal vez no tendríamos que llamarlo instinto, porque lo podemos dominar, porque lo podemos gobernar, porque lo podemos sublimar. Tenemos un impulso sexual. Un instinto es fatal. Usted salió con su perrito. Su perrito tuvo relaciones con la perrita del vecino que la encontró por allí. No le van a hacer un juicio por violación. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el instinto es el instinto y es fatal. Pero si esto en vez de suceder con los dos perritos sucede con dos personas, entonces sí. ¿Por qué? Porque el hombre controla eso, tiene que controlar el impulso sexual. Entonces ya no podemos hablar de instinto como hablamos de los animales, porque no es fatal. Entonces el instinto se puede manejar. Tenemos impulso sexual, pero no está aislado. El hombre tiene necesidades espirituales, necesidades emocionales y necesidades físicas también, pero están ligadas. Y justamente lo que Dios hace es mostrarnos que todas las cosas tienen que funcionar en armonía. Y voy a mencionar a los griegos, que ellos nunca aplicaron esto al sexo, pero ellos decían, todo en su medida y armoniosamente. Y lo que tenemos que buscar es todo en su medida y armoniosamente. Si somos cuerpo, alma y espíritu, entonces hay necesidades que corresponden al cuerpo, pero hay necesidades que corresponden al alma, necesito del otro. Hay necesidades espirituales, necesito de Dios. Entonces, si tengo todo esto, tengo que armonizarlo y cada cosa tiene que estar en su medida. No puedo ser tan espiritual que niegue las necesidades del cuerpo. No puedo ser tan afectivo que niegue lo espiritual. No puedo reemplazar con el amor humano el amor divino. Quiere decir que todo tiene que funcionar armónicamente. La parte física, la parte afectiva, la parte espiritual. Y tenemos que entender que si el sexo es una realidad integradora, entonces la sexualidad tiene que estar ligada al afecto, a la responsabilidad, a las leyes divinas. Quiere decir que allí tenemos una realidad integradora. Y si lo vivimos separadamente, entonces estamos haciéndonos pedazos. Estamos integrándonos como personas. Esto
no se tiene en cuenta en la actualidad y se mira a la sexualidad como un asunto biológico, únicamente como un asunto biológico. La propuesta de los estados es, por ejemplo, instalar programas de información para adolescentes en las escuelas. ¿Y qué les van a informar? Les van a informar de la fisiología del sexo, de la profilaxis, les van a informar de eso. Pero resulta que ahí se van a dedicar únicamente a enseñarles la parte biológica. Y la parte biológica, ninguno de estos muchachos necesita que nadie se la explique, ya la saben. Se la tendrían que explicar a mi generación, pero hoy estos chicos nos dan lecciones a nosotros. ¿Sí? Porque saben todo esto. Cuando yo era chico, el asunto es que de repente venía, en Buenos Aires, venía otro y se te acercaba y decía, che, ¿vos estás avivado? Quería decir si sabía o no sabía lo de la cosa sexual, porque si no era un tonto. Hoy no, hoy todo el mundo está avivado. Todo el mundo. Inglaterra hace 25 años instaló un programa de educación sexual para disminuir los embarazos adolescentes y evitar las enfermedades de transmisión sexual. Resultado, 90.000 embarazos anuales menores de 19 años. Y de esos 90.000, 7.700 eran menores de 16 años. Cuando vieron los índices, dijeron, este programa fracasó, porque seguimos teniendo el mismo problema. Y consideraron las causas. Ellos ofrecían información, pero no daban formación. Y si hay información, pero no hay formación, entonces estamos en lo mismo. Por eso van a fracasar todos los programas esos seculares que se hacen en las escuelas de educación sexual, porque les dan información y le dicen cómo tienen que cuidarse, pero no les dan formación. En la actualidad están impulsando una campaña pro castidad, es decir, enseñarles a que la sexualidad la vivan dentro del matrimonio, porque no se puede educar si no se dan juntamente con ellos valores. Y cuando no se dan valores y simplemente se trata de solucionar el problema contingente, ¿no es cierto? El problema que tenemos muchos embarazos adolescentes, que es uno de los problemas que tiene América Latina en este momento, embarazos adolescentes de los 12 años, 13 años, 14 años, nunca aparece el hombre. Yo tenemos con mi esposa una profesora amiga que estaba en la high school con chicos adolescentes y apareció una niña embarazada y la quiso ayudar porque es una persona muy íntegra, muy comprometida, y se acercó y le dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poder formar tu familia? ¿Te vas a casar? ¿Hablaste con el papá? Y la chica le dice, no sé quién es el papá. Puede ser fulano, mengano, sutano. Es decir, así se está viviendo hoy la sexualidad, en esta forma. Y entonces se agarran y se sacan soluciones contingentes, porque la sociedad no puede aguantar tanto esto. ¿Cómo lo soluciona? Y lo soluciona como dándoles, por ejemplo, la píldora del día después. ¿No es cierto? Si tuvo una relación sexual y tómese una píldora el día después. Tómese una píldora el día después. Ahora, usted sabe que la fecundidad femenina se regula por un complejo equilibrio hormonal. Yo no soy médico, soy un lego, acá tendría que estar Samuel acá al lado para corregirme, pero hay un complejo equilibrio hormonal que produce una fecundidad cíclica. Ahora, cuando la chica después de mantener una relación X, se toma la píldora el día después, mete dentro de ese mecanismo equilibrado, mete una cantidad de hormonas que es como si se tirara una bomba atómica para adentro. Algunos médicos con los que yo hablé me decían que esta píldora se podría usar una cada 6 meses por las reacciones que produce en el organismo, pero las niñas, hay niñas que lo toman todos los domingos porque el sábado a la noche. Usted imagínese que no se sabe cuáles serán las consecuencias a largo plazo, qué es lo que puede pasar. Pero nadie dice todas estas cosas. Simplemente se pone la pastilla al alcance de los adolescentes y hay países, como mi país, donde se le vende al adolescente sin la autorización del padre. Es decir, que es venta libre.
Es terrible que pensemos que se está despreciando así a la generación que viene, porque aparentemente le solucionan un problema, pero no están solucionando un problema, están creándoles un problema para el futuro. Están despreciando a esa generación. Cuando yo escucho que hay que promover la salud reproductiva, yo digo, sí, yo estoy de acuerdo, pero formando, no destruyendo, diciendo la verdad en cuanto a todas estas cosas. Quiere decir que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, y por eso hemos leído allí en Timoteo, la palabra de Dios dice todo lo que Dios creó es bueno, y hay que usarlo, pero hay que usarlo dentro de las reglas de Dios, hay que usarlo como Dios lo mandó. No podemos caer ni en el libertinaje, ni tampoco en convertir al sexo en un tabú. Tiene que estar en el lugar que le corresponde y tiene que manejarse dentro de eso. Y tenemos que entender que la sexualidad viene marcándonos lo que tenemos que ser como personas. Estaba leyendo una reflexión que hacía uno de estos un legislador acerca del tema del género. Y él decía así: la dotación genética no es determinante para la construcción de la identidad sexual. Alguien desarrollado biológicamente como mujer puede sentirse y conducirse como hombre y viceversa. Esta discordancia indica que al sexo biológico se le sobrecarga con una construcción social e histórica que se define como género. Quiere decir que lo que está diciendo es esto: la biología determina el sexo y el hombre tiene que determinar el género. ¿Me explico? La biología dice usted es hombre o mujer, pero después usted elige. Esta es una disociación. Es una disociación. ¿Por qué? Porque es verdad que ser hombre o ser mujer, lo varonil y lo femenino, es una construcción cultural. Nuestros padres nos enseñaron a ser hombre y a ser mujer. Cuando llegaba nuestro cumpleaños, a mí no me regalaban una muñeca, me regalaban una pelota, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque era un varón. Y a la nena no le regalaban una pelota, le regalaban una muñeca, porque era una mujer. Quiere decir que la cultura los va formando. Pero esa cultura formaba desde la genitalidad. Es decir, si es varón, hay que ponerle esta carga cultural. Si es mujer, hay que ponerle esta carga cultural. Ahora llegamos a la disociación. La disociación es, usted biológicamente puede ser una cosa, pero culturalmente lo pueden formar para otro lado. Nuevamente estamos frente a la disociación, ¿se da cuenta? Estamos frente a una sociedad donde el pecado está haciendo su obra. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y no solamente el rebaño va cada uno por su camino, sino que se está desintegrando el hombre. Se está desintegrando el hombre. En esta desintegración hace que una cosa vaya por un lado y otra cosa vaya por el otro. Entonces la biología marca ciertas cosas, pero yo me formo culturalmente en otra forma. Y entonces genitalmente soy varón, pero culturalmente soy mujer, o al revés. Esta es la disociación que estamos viviendo. Estamos nuevamente ante el mundo pagano. Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Y volvemos a decir lo mismo, el hombre es el que marca las leyes y pone la medida de todas las cosas. Esto es reducir la condición humana únicamente a lo biológico, y la condición humana reducida a lo biológico transforma al hombre en simplemente un animalito. No se puede ignorar la dimensión emocional, la dimensión ética, la dimensión espiritual del hombre. ¿Qué hacemos frente a la sexualidad? Primero, agradezcamos a Dios por el don recibido, porque la sexualidad es un don maravilloso. Ha sido dado por Dios. Dios dijo que era bueno en gran manera. Y gracias a Dios que somos seres sexuados, y gracias a Dios que nos ha marcado como hombres o como mujeres, y gracias a Dios por nuestros padres que nos formaron como hombres o como mujeres y que pudimos llegar a formar un matrimonio y a tener hijos y a procrear y a gozar de la familia. No debe nadie privarse del gozo del gozo de la sexualidad.
de poder ser el hombre auténticamente hombre, la mujer auténticamente mujer y poder encontrarse afectivamente, encontrarse espiritualmente y encontrarse también sexualmente. Porque esto es lo que Dios quiere, que nos encontremos y que encontremos a quien nos acompañará durante toda la vida, a quien va a estar con nosotros hasta el último momento de nuestra vida o de la vida de la otra persona. Y que vivamos con ella la sexualidad y vivamos la familia. Por eso lo digo, hay que empezar por agradecer a Dios por el don que hemos recibido, porque hemos vapuleado tanto todo esto que para algunos, incluso para algunos cristianos, parecería que la palabra sexo es sinónimo de pecado. No, es algo que Dios nos ha dado. Y todo lo que Dios nos ha dado es bueno y es bueno en gran manera. En segundo lugar, hay que usarlo dentro de las leyes de Dios. Hay leyes para esto. Vayamos y leamos por qué Dios se empeña en que el matrimonio sea un hombre y una mujer, la unidad de un hombre y una mujer. ¿Por qué hizo Adán y Eva al principio y los unió? Porque Dios buscaba el bien nuestro. No quería el desastre en nuestra vida, sino quería el bien. Y buscar el bien es hacer al hombre sexuado y darle la oportunidad de que forme un matrimonio con otra persona para procrear. Por lo tanto, el hombre está formado para que su satisfacción integral se dé justamente cuando ponga en ejercicio todas estas posibilidades que Dios ha puesto en él. Desarrolle su vida emocional amando. Desarrolle su vida espiritual acercándose a Dios. Y desarrolle su dimensión física también acercándose a un hombre, una mujer y procreando. Por esto tenemos que dar gracias a Dios. Para esto Dios nos hizo seres sexuados. Pero no hagamos del sexo un Dios. Forma parte integradora de lo que somos como personas. Ni podemos ignorarlo, ni podemos magnificarlo. Está allí, y gracias a Dios porque está allí. Y estamos en una sociedad que produce muchas tentaciones, que produce muchos problemas y que produce mucho dolor por no entender la sexualidad y la relación entre los sexos en esta forma. Hoy tenemos matrimonios deshechos. Yo veo a veces por la ciudad donde vivo chicas de 12, 13 años llevando un cochecito con su bebé, solitas. Y yo digo, está en la edad todavía de tener una muñeca y ya tiene un bebé. Y pienso en ella y en su futuro. Ella vivió su noche de placer, pero ahora tiene un ser ahí para toda la vida. Y doy gracias a Dios. Ella asumió su problema. Tiene al niño allí. Asumió esto. Y el dolor que debe haber sido que asumiera esto. Mi hijo Ezequiel trabaja como profesor en escuelas con adolescentes. Enseña lengua y literatura. Y les habla cuando puede, porque son escuelas que no son confesionales, cuando puede, les habla de la necesidad de vivir rectamente y que cuando uno se equivoca hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo. No es cuestión de sacarse el problema de encima, sino hay que hacerse cargo. Y un día, él cuenta, llegó una señorita, una chica de 16 años, alumna de él, y le dijo, estoy embarazada, estoy encinta. Y él le dijo, ¿qué vas a hacer? Y ella dijo lo que usted nos dijo, me voy a hacer cargo, voy a hacer cargo. Qué importante que es. Uno puede cometer errores en la vida, pero tiene que hacerse cargo. Hoy la sociedad le dice, aborte, tírelo. Muchachos, cuando cometan errores, háganse cargo. Háganse cargo, hay que hacerse cargo. Si uno se equivoca, tiene que hacerse cargo. No puede ser que sigamos estas soluciones fáciles de sacar el asunto del medio. A lo mejor estás viviendo
críticamente la sexualidad, traumáticamente la sexualidad. A lo mejor caíste, a lo mejor cometiste errores graves, a lo mejor te empezaste a esclavizar con la pornografía. Pueden pasar tantas cosas en la vida. Yo los invito a que hoy demos vuelta a nuestro camino y nos volvamos a Dios, que es el Señor de la sexualidad, y lo busquemos a Él. Que digamos: Señor, hasta ahora hemos andado así, a la deriva, siguiendo caminos que pueden ser destructivos, pero hoy hemos entendido por qué tú nos has hecho seres sexuados. Y queremos traer nuestra vida a ti para que tú limpies nuestra mente de todo lo que ha sido contaminada por estas cosas, limpies nuestros pensamientos de todas aquellas cosas malas, que nos perdones nuestros errores y nuestros problemas, lo que ha pasado en nuestra vida con la sexualidad, pero desde hoy en adelante queremos ponernos en tus manos y queremos que tú nos des una nueva vida. Que tú limpies nuestro corazón, limpies nuestra mente y nos des la capacidad, cuando nos equivocamos, de hacernos cargo de nuestros errores, de asumirlos. Un paso de fe para limpiar nuestra mente y limpiar nuestro corazón de toda carga y de todo pecado. Yo los entiendo, muchachos, es difícil. Es difícil porque ustedes están siendo asediados todos los días. Porque ustedes son carne de cañón en esta sociedad. Porque los medios los manejan y tratan de utilizarlos. Pero acá hay que estar firme. Y yo sé que es duro estar firme. Sé que la lucha es difícil, pero el Señor está con ustedes y el Señor los va a sostener. El asunto es que lo busquen a Él, que los busquen desde temprano para que puedan mantenerlos fieles en un asunto que es difícil. Es conflictivo, yo sé que es conflictivo, que en la vida de ustedes es difícil, que están asediados por compañeros, por profesores, por la publicidad, que los trata de llevar para cualquier lado, pero un cristiano tiene que mantenerse firme. Y ustedes tienen que estar firmes y tienen que buscar al Señor y encontrar fortaleza en Él. Y todos nosotros, que somos contaminados por estas cosas, tenemos que pararnos delante del Señor y decir: Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mis pensamientos. Tengo que reordenar mi vida en este sentido. El Señor es el único que puede hacer que esa realidad integradora funcione como debe funcionar. Y por eso buscamos la presencia del Señor en nuestra vida, porque Él es el creador de la sexualidad y lo hizo para nuestro bien. Pidámosle a Él que nuestra sexualidad sea realmente de bendición para nuestra vida. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias porque esta noche hemos tocado familiarmente un tema muy difícil y que hace la intimidad de todos nosotros. Quisiéramos, Señor, que por el Espíritu Santo fuéramos purificados en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos, para que nuestras acciones y el uso que hacemos de ese instrumento maravilloso que es la sexualidad pueda ser conforme a tus leyes y sea para nosotros una realidad integradora. Bendice, Señor, a todos los que están aquí y tal vez estén luchando día a día para mantener su integridad. Bendice, Señor, a aquellos que se dan cuenta que se han desviado del camino y que están buscando una salida. Bendice, Señor, a aquellos que se han esclavizado tal vez para que hoy puedan romper con la cadena y acercarse a ti. Te rogamos, Señor, por todos los que en esta noche están en este lugar y están necesitando de tu presencia como Salvador de sus vidas.
de tu presencia y de la presencia de tu Hijo como el Redentor, el que los saca del mercado en el que estamos para darles la verdadera libertad. Sabemos que si nos has congregado en esta noche es porque tú estás buscando lo mejor para nosotros, porque tú quieres encontrarte con nosotros esta noche para que comencemos una nueva vida. Y te rogamos, Señor, que en nuestro corazón haya una respuesta profunda, sólida, y que tomemos la decisión hoy de acercarnos a ti por medio de Jesucristo, para que haya un cambio total en nuestra vida y para que podamos encarar este tema tan difícil, tan conflictivo, lo podamos encarar con la fortaleza que tú das y con el compromiso de seguirte y honrarte en todo lo que hagamos. Estamos todos orando. Yo quisiera orar en una forma especial por todos los que están hoy aquí y quieren decirle al Señor: Señor, entra en mi vida. Señor, me equivoqué. Señor, necesito que purifiques mis pensamientos. Señor, necesito que cambies mi corazón. Señor, yo quiero que el sexo sea para mí una realidad integradora y te pido que obres en mi vida. Estamos todos orando, por favor, todos orando. Yo quisiera ver, voy a empezar por la tribuna de arriba. ¿Cuántos son los que están en este momento trayendo su vida al Señor y diciéndole: Señor, quiero entregarte mi vida para que tú hagas tu obra en mí, para que yo pueda usar bien ese don maravilloso que tú me has dado? Y necesito poner mi vida en tus manos y necesito de tu fuerza. Yo quisiera que los que están tomando esta decisión y la toman con sinceridad, mientras que están todos orando, levanten su mano allí donde están, para que yo pueda orar por ustedes. Las manos bien arriba. La mano bien arriba, bien arriba. Estoy mirando la tribuna de arriba. Por favor, muevan las manos porque si no, no las veo. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. La tribuna de abajo. Levanten su mano aquellos que están buscando al Señor esta noche y están diciendo: Señor, quiero poner mi vida en tu mano. Allí donde están, levantan sus manos para que yo los vea, porque quiero orar por ustedes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Acá abajo levanten también sus manos, a ver. Las manos en alto. Están todos orando. Están todos orando. Silenciosamente donde estamos, los que no levantaron su mano se sientan. Y los que levantaron su mano se quedan de pie, silenciosamente. Los que levantaron su mano se quedan de pie, así yo puedo verlos. Quiero verlos. No tengan ningún temor, ¿eh? No tengan ningún temor. Los demás están orando, se sientan y siguen orando en sus lugares. Lo mismo allá arriba, ¿eh? Se sientan y siguen orando. Y yo voy a estar orando por ustedes. Señor, bendice a quienes están de pie. Tú sabes cuál es su necesidad y sabes por qué están de pie esta noche. Y te rogamos que tu bendición repose sobre ellos, que puedan salir con la alegría de Cristo en su corazón, de sus pecados perdonados, de que la sangre de Jesucristo los ha limpiado su mente y su corazón de toda carga y de todo mal. Pero también con la certeza de que la fuerza tuya los va a ayudar en su vida desde ahora en adelante y los va a sostener en el camino que tengan que transitar en la vida. Señor, bendícelos a ellos y bendice también sus hogares, bendice también sus familias, para que puedan llevar la paz tuya y la santidad que tú pondrás en sus vidas al ámbito donde ellos se mueven. Señor, terminamos esta noche dando gloria a tu nombre y agradeciéndote por la bendición que tú das a nuestra vida y por tu
empecinamiento en tocar nuestro corazón y en acercarnos a ti, por esa búsqueda incesante que haces para que nos acerquemos a ti y encontremos el camino de la paz y de la realización en relación contigo. Recibe, Señor, nuestra adoración, nuestro agradecimiento, nuestra alabanza, porque te la ofrecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos aprendido acerca de la maravilla del sexo. Es algo en realidad fabuloso, que Dios mismo lo hizo y lo bendijo para el disfrute humano. Pero obviamente, el ser humano a lo largo de la historia lo ha desperdiciado, lo ha distorsionado y nos hemos olvidado exactamente para qué fue puesto. Dios desea cuidarnos. Por eso ha dejado un orden para la sexualidad. Dios desea cuidarnos. Por eso ha establecido un orden para nuestra sexualidad. De modo tal que tú y yo, y todo ser humano, esté protegido cuando disfruta su sexualidad. Yo te invito en este momento a reflexionar sobre tu vida y a poder tomar una decisión acerca de lo que vas a hacer tú y de lo que de hoy en adelante vas a enseñar acerca de la sexualidad. Si deseas, inclina ahí tu rostro, cierra los ojos y dirígete a Dios de la siguiente manera, invitándole a ordenar tu vida, invitándole a empezar a aprender de Él y a que tome la dirección de tus decisiones. Dile así a Dios: Padre Dios, he considerado tus enseñanzas, he entendido lo que quieres con la sexualidad. Te pido perdón por haberla vivido a mi manera. Te ruego en el nombre de Jesús que me hagas una nueva persona, limpio y con un nuevo pensamiento. Te entrego mi vida para que me enseñes a andar correctamente. En el nombre de Jesús. Amén. Acabas de hacer una oración donde has empezado un contacto personal y directo con Dios a través de Jesús. Te animamos a que conozcas más de Jesús. Necesitas vivir cerca de Dios y por eso la necesidad de acercarnos a Jesús. Te invitamos de todo corazón a que puedas cultivar esta relación, que es la más importante de tu vida a partir de ahora, de modo tal que todo en tu vida se ordene, todo en tu vida tenga sentido, todo en tu vida empiece a andar como Dios quiere, en paz, en armonía y sabiendo enfrentar cada dificultad de la mejor manera. Quisiéramos conocerte y poder conversar contigo. Seguramente tienes preguntas, también interrogantes para tu vida, tu familia o personales. Tal vez quieres compartir un poco tu experiencia de vida. Estamos para oírte y para poder orientarte y descubrir juntos lo que Dios nos puede decir a través de la Biblia. Por eso hemos preparado para ti y para tu familia una serie de reuniones. Los días sábados nos reunimos con los adolescentes, los jóvenes, jóvenes adultos y también con los matrimonios. Los domingos tenemos servicios todo el día en la iglesia según el horario. También puedes traer a tus niños a partir de las 10 de la mañana y 11:30 porque tienen reuniones especialmente dirigidas hacia ellos. Esperamos que este tiempo contigo sea un tiempo valioso para ti al oírte y conocerte. Gracias por permitirnos acercarnos a ti. Gracias por visitarnos y poder entablar un vínculo entre nosotros. También puedes comunicarte con nosotros escribiendo en nuestra página de Facebook. O en todo caso, llámanos al 470-4040 y preguntar por mí. Soy el pastor Manuel Alves. Que Dios te bendiga. Te esperamos.